Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en su espacio Análisis a la Luz del Derecho por esta emisora Magis 98.3 FM en la internet magisfm.ipl.edu.do y también Análisis a la Luz del Derecho en las redes sociales. Como cada miércoles, a través de esta radio estación, la intervención del doctor Miguel Rick Morales, que nos trae siempre un tema de interés en el espacio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Alexander, y a los demás radioescuchas y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida formalmente a esta sección del programa Análisis a la Luz del Derecho, donde estaremos tratando temas de interés nacional, temas jurídicos, dando la oportunidad a los radioescuchas de que se nutran de cuáles son sus derechos y de algunos aspectos que observan en su diario vivir y que le llegan y que conocen. Hoy vamos a estar entonces conversando sobre el tema del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad, claro, eso, criterio de oportunidad como un instrumento jurídico procesal que es de la competencia del Ministerio Público, de los fiscales, mediante el cual pudiera resultar beneficiado el implicado en un proceso que está casi al iniciar, una persona, un familiar que se encuentre detenido por un caso menor, caso donde haya arreglado la situación, el litigio, la diferencia con la víctima, no necesariamente tendría que ser procesado a través de los actos de la justicia, sino que pudiera tener una salida más corta, más breve, también legal, y es uno de los instrumentos, el criterio de oportunidad, donde el Ministerio Público, me gustaría primero contextualizar a los ciudadanos y a los que nos siguen cuál es la base contextual de esta acción o de este instrumento. La ley 133.11 o ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 15, precisamente en lo que es el principio de objetividad, establece un fundamento para el fiscal, para el desarrollo de su actividad en el proceso de la investigación. Conocemos que el Ministerio Público, por medio de la Constitución, por medio de esa misma ley, por medio del Código Procesal Penal, determina que este órgano es el encargado de la investigación judicial, de dirigir la investigación. El Ministerio Público es el encargado de eso. Sobre sus manos reposan los destinos de un imputado en el sentido judicial. Él es el encargado de hacer las gestiones, es la parte acusadora, la parte perseguidora de todo el entramado procesal que cuenta nuestro país. En ese sentido, este órgano es el encargado de investigar hechos y circunstancias, ¿verdad?, que fundamenten o agraven, por un lado. Por otro lado, que eximan o extingan o atenúen la responsabilidad penal del imputado. ¿Qué quiere decir este principio? Que el Ministerio Público realiza su investigación, realiza sus actuaciones investigativas, tanto a cargo, recolectando las evidencias, los indicios, los elementos que van a acompañar su desarrollo de la investigación y del proceso penal, pero también tienen la función de, por otro lado, dentro de esas investigaciones, dentro de esas exploraciones, si surgen elementos, informaciones o indicios que eximan a ese imputado de los señalamientos que se le realizan o que extingan, en este caso, la acción, también el Ministerio Público debe de proceder en cuanto a esto. Y precisamente de esta parte, de esa labor que podría conllevar a eximir o extinguir la acción o atenuar cualquier situación, es que se desprende
este instrumento jurídico que es el criterio de oportunidad, para abrirle paso a que el Ministerio Público pueda buscar una solución alternativa. En ese sentido, el artículo 14 de la Ley 133.11, que habla específicamente de lo que es el principio de oportunidad, establece que el Ministerio Público, reitero, encargado de la investigación dentro del marco de la legalidad, tiene dentro de sus prerrogativas la función de solucionar conflictos penales por medio de alternativas o mecanismos que simplifiquen el proceso. También tienen a su cargo la promoción o promover lo que es la paz social, trayendo un equilibrio en la persecución de los hechos punibles. Este es el principio que le pone, que le da sentido al instrumento criterio de oportunidad. El Ministerio Público actuando bajo el principio de criterio de oportunidad. Esto es un mandato o una prerrogativa que le abre funcionalidades al Ministerio Público. En ese mismo orden de idea, el criterio de oportunidad, encontramos todo el detalle de este mecanismo en el articulado, desde el artículo 34 hasta el artículo 36 del Código Procesal Penal, y muy puntualmente el artículo 34 sobre la oportunidad de la acción pública establece que el Ministerio Público puede prescindir de la acción pública, o sea, puede dejar de perseguir, puede suspender la acción pública o simplemente dejar de accionar en ese sentido. Puede prescindir de la acción pública de uno, o sea, de la persecución de uno o de varios hechos, respecto de uno o de algunos de los imputados. Estos supuestos que se están desarrollando ahí en esa norma procesal, en ese aspecto de la norma procesal, establece que le da la prerrogativa al Ministerio Público de desistir de la acción pública, o sea, de desistir de perseguir ese delito. Más adelante también dice que el Ministerio Público puede limitarse de una o de algunas calificaciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas, para los que no conocen muchos detalles del derecho, no es más que la colección o la identificación de los tipos penales o delitos que ese imputado se le están sindicando, se le están señalando dentro de nuestro lenguaje jurídico, en los tribunales y dentro de los escritos penales, dentro de las resoluciones, sentencias. Nosotros hablamos en ese argot, y esto significa calificación jurídica es el conjunto o los delitos que se le está señalando a través del código o de la numeración del código o artículo en la ley penal o en la ley X que se señala o que se identifique la conducta del imputado. ¿Qué pasa con el criterio de oportunidad? El criterio de oportunidad tiene sus requisitos, tiene sus condiciones y procede o se le abre esta posibilidad al representante del Ministerio Público otorgarle a un imputado esta facilidad en tres supuestos interesantes. Primero, cuando el hecho no afecte significativamente lo que es el bien jurídico protegido o cuando no comprometa gravemente el interés público. Vamos a pasar a explicar eso. El bien jurídico protegido son todos esos derechos que se encuentran protegidos en la Constitución. Por ejemplo, podemos citar algunos de ellos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la intimidad, el derecho a propiedad. Todos esos son bienes jurídicos protegidos que están tutelados por la Constitución, están protegidos. Entonces, cuando hay algún hecho punible vinculado a la violación de estos derechos,
cuando el Ministerio Público pasa a ponderar si ese imputado puede ser beneficiado con este instrumento, esa es una de las primeras observaciones que pasaría a realizar el Ministerio Público. ¿Cuál es la gravedad de ese hecho, de ese bien jurídico protegido? ¿Qué vinculación tiene con la afectación de algún bien jurídico protegido? También, cuando esta parte de la norma procesal hace referencia a lo que es el interés público que no se encuentre protegido, no se encuentre gravemente lesionado, no se encuentre gravemente comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese mismo orden de idea del delito cometido, si se cometió un delito, la pena posible a imponer no puede ser más allá de 3 años. Tiene que ser menos de 3 años. O sea, el imputado se le está indicando que cometió X o tal delito, aunque él haya llegado a algún acuerdo con la víctima, se hayan puesto de acuerdo, que es parte de sus derechos y derechos de la víctima, si ese delito que se le está señalando conlleva una sanción, una posible sanción de 3 años abajo, ahí entran dentro de los requisitos favorables. Sí, ok, es de menos de 3 años. Muy bien. Otro elemento que hace latente lo que es el interés público comprometido cuando el delito fue cometido por un funcionario público. Por lo que la ley ha categorizado, por aquellas personas que la ley ha categorizado que en razón de su función son funcionarios públicos. Cuando esa persona ha cometido un delito, no importa lo leve que sea, no le aprovecha esta facilidad, este beneficio. Cuando se encuentra en peligro la integridad de la familia, no hay forma de que ese imputado pueda ser beneficiado por un criterio de oportunidad. Ahí nos estamos refiriendo a los delitos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar agravada, los menores de edad. Violencia intrafamiliar agravada. ¿Cuál es esa violencia intrafamiliar agravada? Cuando el infractor que ha cometido, que ha sido, su conducta se identifica dentro de lo que es violencia intrafamiliar, lo ha realizado portando armas de fuego, lo ha realizado en presencia o en contra de niños, niñas y adolescentes, o en contra de algún incapaz, un incapaz en razón de su edad, bueno, ahí entran los niños, niñas y adolescentes, o un incapaz en razón de su salud mental, un envejeciente, un enajenado mental, una persona con condiciones especiales, eso agrava la violencia intrafamiliar. Entonces ese imputado lamentablemente no concursa para que le sea aplicado un criterio de oportunidad, aún sea la primera vez que haya cometido algún tipo de delito, que esa es otra condición, que un imputado que ha hecho una vida continuamente en el delito, la reincidencia. No digamos reincidencia, no me gustaría usar la palabra reincidencia porque la palabra reincidencia realmente es complicada, esa figura jurídica es complicada la reincidencia, pero vamos a referenciarla nada más en los hechos, que conocemos que a través de sus hechos continuamente está incidiendo en ese tipo de conducta o en conducta variada, pero que todas son dentro del contexto del crimen y el delito, todo el tiempo dedicado a los hechos punibles, para ponérselo un poquito más decente. Otros de los supuestos que conllevan a la aplicación del criterio de oportunidad, pongan atención aquí a la ciudadanía, porque pasa mucho y ustedes se van a identificar, ¿cómo? Pues yo no lo sabía. Cuando el imputado, como fruto de la acción o del hecho, resulte con daños físicos o psíquicos graves y la pena a imponer sea desproporcional con los daños sufridos, es también concursante para un criterio de oportunidad. Me agarraron, me tirotearon, me golpearon, y son delitos menores, como hemos dicho. No, pero
procesar a esta persona que está hospitalizada, va a estar hospitalizada, va a estar convaleciente. Mejor salimos de este problema y le damos un criterio de oportunidad. Muchos de esos criterios de oportunidad los he visto en los casos de violación a la ley 50/8 sobre drogas, que son imputados que se le hace una ocupación menor, y llevar un proceso penal con una persona que se le ha ocupado 1 o 2 porciones, muchas veces el Ministerio Público opta por otorgar un criterio de oportunidad por el costo procesal, porque sale más caro para el Estado llevar todo un proceso penal a una persona que se le ha ocupado una cantidad mínima que no concursa ni siquiera para traficante, que concursa mínimamente para consumidor. Es mejor llevarlo a un proceso y otorgarle un criterio de oportunidad y buscarle una salida legal firme, coherente con la situación, y otorgarle ese criterio de oportunidad. Ahí hay un tema que también es bueno que la ciudadanía escuche bien en cuanto a esos casos. Hay elementos que se benefician de la dificultad del momento que están pasando y le sacan beneficio a esos familiares, bucones que le quitan dinero ofreciéndole que le van a resolver y que tienen una gente que tiene lo otro. No, los efectos son estos: criterio de oportunidad. Usted mismo puede gestionarlo acercándose al fiscal que lleve el caso, y usted como familiar puede tratarle eso a él. Se trata de un primer infractor, lo que lo ocupó es una persona enferma que se le ocupa esa sustancia por su condición, y es posible que no verlo así como un premio, no, porque como quiera está delinquiendo, está violando la ley. Hay una ley que prohíbe eso, pero consideración es la palabra. Puedo tener consideración, y además no se dejen engañar de estos bucones. En otro orden, el Ministerio Público se fundamenta para aplicar el criterio de oportunidad es por razones objetivas, como lo he especificado, razones generales y sin incurrir en discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que le expliqué anteriormente referente a el por qué él toma la decisión, podría tomar la decisión en la consideración para otorgarle este beneficio al imputado, basado en el costo procesal, basado en la lógica racional de que un proceso, un mínimo consumidor, un enfermo, primera vez, primer infractor, como le llamamos en nuestro argot, primera vez que cae preso, y suma esas razones y se encaja dentro de esta fundamentación racional, no porque le nace de la noche a la mañana, porque incluso ellos están atados por las leyes para tomar algunas decisiones y algunas acciones. ¿Cuál es el límite para solicitarse este beneficio o esta opción? Es que pueden solicitar, el Ministerio Público puede aplicarlo hasta antes que se dicte auto de apertura a juicio. Esa es antes de que el proceso, en caso de que ha avanzado el proceso, se ha conocido medida de coerción, ha avanzado hasta antes de la etapa preliminar, de la audiencia preliminar, antes de que el juez dicte auto de apertura a juicio, antes que pase esa audiencia, como decimos. Tiene el familiar o tienen el propio imputado de ponerse al día con la víctima, conciliar. La conciliación es válida en todas las etapas del proceso. Usted como imputado tiene la obligación de resarcir el daño que usted con su conducta le ha provocado a la víctima. La víctima tiene la opción, si desea, de conciliar y arreglar el litigio, la situación creada con el imputado, o que le ha creado el imputado, mejor dicho. Eso se llama conciliación. La conciliación no aplica en todos los casos. En violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, y cuando esos actos o algún acto en contra de un niño, niña, adolescente, no hay conciliación, no hay arreglo, no hay acuerdo. Son hechos de orden público, donde el Ministerio Público, que es el encargado de ejercer la acción pública, continúa ejecutando, continúa sus ejecutorias, continúa con su labor.
El criterio de oportunidad puede ser afectado también por objeciones, tanto por la víctima que no se encuentre de acuerdo porque se aplique ese criterio de oportunidad en favor del imputado. O sea, la víctima puede oponerse, existe un procedimiento para eso, y el imputado también puede oponerse si se lo niegan, cuando la razón que debe tener el imputado para oponerse es que si él entiende que ha obrado algún tipo de discriminación en su contra. Y eso tiene también sus condiciones, tiene también sus situaciones. Si varios imputados, varias personas fueron señaladas de la comisión de ese tipo penal, a otros en iguales condiciones les fue otorgado o fueron beneficiarios de ese instrumento jurídico, él pudiera entender que ha obrado algún tipo de discriminación en su contra, entonces puede accionar por mediación de su abogado para conseguir alguna respuesta. El plazo que tiene la víctima y el imputado para accionar son 3 días. Después de otorgado el criterio de oportunidad, tienen 3 días consecutivos, 3 días calendario para poder accionar en una objeción o una oposición conforme a lo que establece el Código Procesal Penal. Los efectos que produce el criterio de oportunidad para el proceso en sí, para el proceso penal en sí, es primero la extinción de la acción pública. ¿En qué consiste eso? Extinción de la acción pública. La extinción de la acción pública es el impedimento de proseguir la investigación, el impedimento de proseguir el ajusticiamiento de ese imputado. O sea, inmediatamente se otorgó un criterio de oportunidad, no se opusieron, entonces ese criterio, esa acción pública queda automáticamente extinguida. Ya la justicia no te puede perseguir por ese mismo delito. Ya ahí mismo quedó todo. En un lenguaje que entiendan nuestros seguidores, ahí mismo quedó todo. Pero de verdad quedó todo. No él quedó todo como ellos le dicen a veces, o como lo envuelven. No, yo te resuelvo, ahí quedó todo. Y a los 2 o 3 meses viene una citación para el tribunal que pasó una etapa. Pero usted me dijo que ya ahí quedó todo, abogado. No es así, el proceso penal es más largo. Pero en este caso, cuando se extingue la acción penal, ciertamente ahí quedó detenida, extinguida, eliminada todo deseo, toda intención de continuar accionando en su contra. Y otro de los efectos que conlleva el criterio de oportunidad es que no impide a la víctima, en algunos casos, a perseguir al imputado, pero esta vez por la vía civil. Recuérdense que la víctima tiene 2 tipos de acciones, o sea, acude a la justicia a sucumbir en justicia, a solicitar que la persona que le ha causado su daño, esa acción, esa conducta sea sancionada penalmente, pero también hay otra forma de perseguirlo en el ámbito civil, detrás de lo que es el resarcimiento de los daños y perjuicios, indemnizaciones. Entonces, quedo de ustedes. Hasta aquí el tema del día de hoy, el criterio de oportunidad. Ojalá los que estén atravesando algún tipo de situación se hayan orientado en torno al beneficio de este instrumento jurídico. Si tienen alguna persona que está en condición de imputada, está encerrada, está enfrentando algún tipo de situación penal, estamos a sus órdenes. Excelente. Hay una persona que está conectado que me pregunta, que le pregunte acerca del procedimiento penal abreviado, cuál es la diferencia que tiene con esto del criterio de oportunidad. El procedimiento penal abreviado tiene 2 formas. Uno es el parcial, acuerdo parcial, y el otro es acuerdo pleno o acuerdo total. Tiene gran diferencia porque en este caso el criterio de oportunidad busca extinguir la acción penal antes de atravesar el proceso completo, antes de llegar a una etapa de juicio. El procedimiento penal abreviado conlleva
a que el imputado acepte, primeramente, acepte las imputaciones que se le están realizando. Hay diferencias entre ellos dos. Ya vamos, el criterio de oportunidad ya sabemos que es diferente al penal abreviado. Es diferente. Esto es un medio alternativo de resolución de conflictos antes de ir a los tribunales. Preferiblemente antes de proceder, antes de darle curso al proceso penal. Ya cuando está la denuncia, la persona está detenida, mire, la víctima y yo conciliamos, ya no nos vamos a acercar más, o yo le voy a pagar esto, yo le voy a devolver su celular robado en caso de esto, y se resuelve ahí, en esa etapa. El penal abreviado es un procedimiento para aquellos que ha avanzado la investigación, donde el Ministerio Público tiene en sus saberes con qué condenarlo, pero entiende el imputado, son otros beneficios donde el imputado puede abreviar todo el proceso penal. O sea, no tenemos que ir a una audiencia, durar 1 o 2 años en los tribunales, no, mira, yo como imputado acepto los cargos, pero debe haber un arreglo entre la fiscalía y conmigo para que me beneficie. Bueno, si mi pena son 5 años, el delito que yo cometí y soy pasible de que me apliquen 5 años, yo te voy a aceptar 3, 1 adentro y 2 afuera. Eso es el pleno. Hay otro que es el parcial, donde la persona o el imputado acepta de manera parcial los cargos y se enfrenta a la evaluación se encuentra la evaluación de las pruebas y se encuentra la evaluación de una pena a imponer, donde ya no hay acuerdo en ello, en la pena. Excelente. Bueno, ahí está la aclaración acerca de la diferencia del penal abreviado y el criterio de oportunidad. Doctor, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Si lo permite, pues nos encontraremos la próxima semana. Así es.